todo el que ha muerto Aunque, no ha resucitado como lo hizo Jesús. Aunque haya dejado un impacto. Quiero hablar del tema, ¿qué hizo Jesús en su muerte? ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Se quedó durmiendo como los que duermen? Porque ahora mismo hay muchos que están muertos, ¿verdad? Y están durmiendo, mientras que otros están en otro lugar. Entonces, hermano Willy, quiero que me vaya ya al libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículos 17 y 18. Amén. Así dice la palabra de Dios pidiendo que nos bendiga a través de ella. Amén. Revelación 1, 17 y 18. Cuando le vi, caí como muerto. Y él puso su diestra sobre, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuvo muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte. Wow, me gusta que dice que vivo y estuve muerto. Santo Dios. Santo Dios. O sea, está hablando ya el resucitado. Ya, sí. Ya había resucitado. Y no como la ciencia hoy en día, que supuestamente di que hay gente que mueren y lo traen para atrás con la máquina de dándole los golpes eléctricos. No era un holograma tampoco. Sí, y que por casualidad esa persona regresó o estuvo en coma y de que regresó. No, Jesús murió científicamente, por la ciencia comprobado de que murió. Incluso César se sorprendió, Pilato, ¿verdad? O muchos se sorprendieron que ve y revísalo. No es necesario. Murió ya. Expiró. Lo último que hicieron con Jesús fue que le metieron una lanza, ¿ves? En el costado, ¿verdad? Y botó agua y sangre ahí, ya botó lo último que tenía. Y me encanta que ahí no hubo ningún truco de cámara, porque ellos pusieron soldados al frente de la piedra cuando lo enterraron. Que no era de que vinieron y lo sacaron, y no hubo un truco de cámara. O sea, vimos que en verdad él resucitó. Jesús lo embalsamaron, sí. Lo metieron, no se sabe si había un ataúd o qué, y después lo metieron en una cueva y le pusieron una gran piedra. Sí habían soldados ahí que no dormían, que era vigilando esa tumba. Aleluya. Porque eso fue algo glorioso, la resurrección de Cristo. Aleluya. Increíble, lo más glorioso que ha habido aquí. Dice que vino un ángel y removió la piedra, y los soldados que estaban frente a la tumba custodiándola para que los discípulos no se la robasen ni nadie y hagan un truco de cámara de que Jesús resucitó cuando fue que se lo robaron, quedaron como muertos cuando se apareció este personaje, este ángel glorioso, brillando con una luz terrible, que le causó un miedo, un pánico, un temor a estos soldados, que las rodillas le chocaban la una con la otra y quedaron casi muertos, pasmados. Bendito sea Dios. Esto fue lo que experimentó aquí Juan, donde leí. Que al ver a Jesús glorioso ahora, cayó como Dios y mío. Eso en el espíritu. Imagínate si no tuviese. Alabado sea Dios. Santo. Entonces, hermano Willy, ¿qué sucedió cuando Jesús muere? Bueno, porque ya él había hablado a su discípulo y le dijo, yo voy a morir, es necesario que el Hijo del Hombre muera, pero al tercer día él va a resucitar. Aleluya. Santo. Él profetizó su muerte, pero también profetizó su resurrección. Yo no conozco ningún hombre que diga, yo voy a morir, este me va a matar, mira, me van a matar, pero me voy a levantar de entre las... Wow, siempre que recuerdo esto, me gozo, me maravillo que hablo de este tema. Porque no hay hombre humano nacido de mujer que pueda lograr o hacer lo que hizo Jesús. Por eso sabemos que Jesús era Dios. ¿Dónde cogió Jesús? Bueno, después que murió, mientras estaba muerto esos 3 días. Si nos vamos a Lucas, su capítulo 23, en versículo 43, allí vemos que mientras Jesús estaba en la cruz con los dos ladrones, había uno a la derecha, ¿verdad? Y otro a la izquierda. Todo el mundo lo injuriaba. Los ladrones hablaban mal de él. Y al ser compungido, viendo a este justo aquí crucificado, viendo a Jesús y lo que Jesús emanaba, su mirada, había una gloria en Jesús. Bendito sea Dios. Que cómo este hombre pudo percibir y decirle al otro, nosotros merecemos estar en esta cruz. Porque somos ladrones. No merecemos. Sí. Cometimos delitos que merecen que seamos castigados de esta manera. Y él le dijo a Jesús, el ladrón de la cruz le dijo, acuérdate de mí cuando esté en tu reino. ¿Cómo pudo él reconocer que Jesús era un rey y que tenía un rey? ¿Qué vio este hombre en Jesús? Wow, que aún estando en la misma condición que él, o sea, muerte de cruz, me refiero, no condición espiritual ni condición pecaminosa, sino en la condición donde estaban clavados en una cruz, donde los tres estaban siendo condenados. Me imagino que él había escuchado de Jesús anteriormente, porque al él decirle, recuérdate de mí o acuérdate de mí cuando esté en tu reino. Jesús nunca dijo en la cruz que él era un rey. Ahí en la cruz, al menos que la Biblia no lo detalle, y él predicó estando en la cruz. Porque cuando le daban golpe y lo maltrataban, Jesús decía, Padre, perdónalo,
porque no saben lo que hacen. No sabemos qué más la Biblia nos relata que pudo haber Jesús predicado aún tanto en la cruz. Bendito sea Dios. O sea, que él estaba más como un intercesor, como un rey. Porque si fuese rey en la tierra, que era lo que muchos esperaban, no hubiese tenido una muerte de cruz. Porque en ese tiempo, en verdad, ese era el castigo mayor y más humillante conforme a los romanos, era crucificarlo. Aleluya. Entonces vemos que cuando este hombre le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando esté en tu reino, Jesús le dice, de cierto te digo que desde hoy estará conmigo en el paraíso. Alabado sea Dios. Entonces aquí hay mucha tela que cortar. Comencemos a cortar. Entonces, cuando Jesús le dice, acuérdate de mí, desde hoy estará conmigo en el paraíso, ¿qué sucedió? Que al Jesús, su cuerpo morir, su cuerpo físico, su alma, su espíritu fue a un lugar, alabado sea Dios. Y al lugar donde fue lo que conocemos como el seno de Abraham, que también lo conocemos como el paraíso, donde estuvo también Lázaro en la historia del rico y Lázaro, que dice que los ángeles llevaron a Lázaro cuando murió al seno de Abraham, que era un paraíso, alabado sea Dios. Pero ¿qué sucede? Que entonces también cuando leemos ahí en el libro de Apocalipsis que usted leyó, que dice que él tiene la llave del Hades y de la muerte. Entonces, no es como muchos dicen entonces, Frank, que los 3 días Jesús se lo pasó en el infierno, porque él fue y cogió las llaves del Hades y del infierno. No, porque entonces se arrebató al diablo. Satanás está en el infierno, o estaba en el infierno. Porque leemos en el libro de Job que cuando los hijos de Dios se reunieron y se presentaron ante Dios, entre los cuales también vino Lucifer o Satanás, dice la Biblia que Dios le pregunta a él de dónde viene, y él no le dice del infierno. No. ¿De verdad? A Satanás le dice de rodear la tierra y de andar por ella. O sea que Satanás está suelto. Satanás anda suelto. Entonces fue algo simbólico, fue algo que él no tenía que ir en persona, y en verdad no es una llave física, sino que era algo un espiritual, poder, una autoridad. Bendito sea Dios. Entonces cuando Jesús le arrebata la llave del Hades y de la muerte a Lucifer, era que Lucifer en la antigüedad, antes de Jesús morir y resucitar, tenía el imperio, el poder sobre la muerte. O sea, que se llevaba a los hombres y a las mujeres, vamos a decir, sin permiso de Dios. Tanto a los hijos de Dios, pero uno iban a un lugar y otro a otro. O sea, él tenía el poder para matar el cuerpo y ahí que tu alma fuera a un lugar. Ahora, ¿qué lugar iba el alma? El alma iba al lugar. Pero, Frank, con Job no fue así. Con Job, Dios le dijo a él, cuando él fue donde Job, le dijo, haz lo que tú quieras con Job, pero no toque su alma. Ahí está, con su cuerpo, por eso estoy diciendo. Él no tenía el poder de mandar tu alma al infierno, porque el único que tiene el poder de mandar el alma al infierno se llama Dios, ¿verdad? Pero él tenía el poder sobre la muerte, matar el cuerpo, aleluya, de matar el cuerpo, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que cuando Jesús muere físicamente, entonces en el Hades o en el Seol, habían 2 lugares en el Seol. Estaba el paraíso y el lugar de tormento. Y por eso mucha gente cree que cuando Jesús muere, usan la porción de Primera de Pedro 3:19, donde dice que él le predicó a los espíritus encarcelados. Pero también vemos que en el libro de Efesios, capítulo 2, habla de que él llevó cautivo la cautividad, de que él descendió a la parte más baja de la tierra. Y ahí es donde la gente cree que Jesús estuvo en el infierno, porque bajó a la parte más baja de la tierra. Ahora mi pregunta es, que no quiero hacer, por ejemplo, un exégesis de esto aquí, porque quiero explicar algo breve. Entonces Jesús le estaba predicando al diablo, a los demonios, los espíritus encarcelados, porque los demonios son espíritus inmundos. Y ya los que están en el infierno ya no tienen oportunidad. Gracias. Eso Entonces, lo vemos cuando Jesús le estaba hablando del rico y Lázaro, que el rico dijo, pero por lo menos déjame hablarle a mis hermanos que quedaron allá en la tierra y yo advertirle para que no vengan aquí. Vemos que eso concuerda con lo que está diciendo. Claro, porque ya el que cae en el infierno, Dios le dio demasiada oportunidad. Como usted decía, el rico le decía, pero mira, envíadelo, ni siquiera del paraíso se puede. Por eso la Biblia dice que estaban cautivos, porque ni siquiera Abraham podía enviar a él por su propia voluntad del paraíso a alguien, revivirlo y mandarlo a la tierra, porque el único, o no revivirlo, sino darle un cuerpo físico. O que se le aparezca en el espíritu. A su familiar y hablarle de este lugar para que no fueran allí. Eso solamente lo puede hacer Jesús. Y en esa porción nos damos cuenta lo que tú acabas de decir, de que
el paraíso y el infierno o el Seol estaban en el Seol. Lo que había era como una cima donde separaba a ambos lugares, pero era visible el uno del otro y se podían comunicar también de un lugar a otro, porque por eso el rico le dice: Padre Abraham, manda, aunque sea un poquito, manda a Lázaro que moje la punta de mi lengua. O sea, había una conversación. Sí, pero había un sufrimiento también con los que estaban en el paraíso. Claro. Porque al ellos está gozoso, ¿verdad? Pero al mirar aquel lugar, le llegaba dolor, sufrimiento por esa gente. No, eso no lo dice. La Biblia no lo dice. Mira, perdón. Es que es un paraíso. Mira, si tú te pones a pensar, Fran, un paraíso siempre ha sido donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento, donde no hay tristeza. Aunque ellos podían ver el sufrimiento y podían comunicarse, no le llegaba ese sentimiento de amargura, de dolor, de tristeza al ver a aquella gente en sufrimiento. No en el sentido... Una especulación, porque yo no digo que la Biblia lo dice. No, claro. Yo pensando eso. Pero ponte a pensar cómo ve Dios al ser humano. Así mismo era que ellos podían ver esa gente que estaba. Pero a Dios le duele que el hombre se pierda. Le duele, pero él no sufre con el sufrimiento humano que hay. Aunque le duela. Así que debemos de verlo, los que estaban en el paraíso, donde ellos le dolía, ¿verdad? Pero no sufrían. Ni entraban en una agonía. No había un sufrimiento ni agonía personales. Aleluya. Exactamente. Sí y no, prácticamente. Por eso quería hacer esa resaltación. Entonces, con su muerte, dice Efesios también, que nos dio vida. O sea, Jesús tuvo que morir para darnos vida. Así es. Y él tuvo que morir porque el único que podía hacer lo que se hizo allí fue Jesús. O sea, tenía que ver a alguien perfecto que nunca haya pecado. Sí. Entonces, un perfecto por todos los imperfectos. Para que el pecado no pudiera hundirlo a él. Porque dice que maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Y mucha gente dice, claro, que Jesús cargó nuestra maldición. Y dicen que en cierto modo se hizo como maldito, aunque él no es maldito. Si no, vamos a ponerlo de esta forma, como lo dice, que cargó nuestras maldiciones. Así es. ¿Verdad? Por eso en la cruz, cuando él dijo, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Señor, ¿por qué me ha desamparado? No es que Dios lo había desamparado, sino es que ya él no se sentía visto por todo el pecado y toda la falta que llevaba tuya. Entonces, ¿qué sucede? Que la paga del pecado es muerte y separación de Dios también. Eso es muerte. Muerte física, una separación de Dios, o sea, por eso eterna. El cristiano nunca muere. Sí. Porque el muerte es separación de Dios. O sea, en la paga del pecado lo que iba a haber es una separación de Dios eterna. O sea, lo que venía era una horrenda condenación de juicio. Un infierno, tormento, lago de fuego, castigo eterno. Entonces Jesús pagó nuestra culpa. Pero a la vez, con su muerte paga nuestra culpa. Pero a la vez tiene el poder para vencer la muerte y resucitar, porque él no era pecador ni nunca pecó, ni heredó un gen pecador, porque Jesús no fue concebido por sangre humana de ningún hombre, sino una voluntad divina por el Espíritu Santo. O sea, un esperma, si usted lo quiere ver así, divina, porque dice que el Espíritu Santo hizo sombra. Única vez que se vio eso no se ve más nada en ningún otro lugar. El Espíritu de Dios Santo hizo sombra sobre María y ella quedó embarazada. Como depositado. Sí, que de ahí es que sacan los griegos tergiversando la palabra y el conocimiento de Dios para llevar a los hombres a religión y a hueca sutileza y a fábula de hombre y creencia diabólica de que ahí viene Hércules, hijo de Zeus en la mitología griega, que Zeus viene como un dios pagano creado por los hombres, imaginario, que no tiene ningún poder, alabado sea Dios. No tiene un poder, porque el Zeus es una creación del hombre, alabado sea Dios. Y de que Zeus viene y tiene relación con una mujer humana y de ahí nace Hércules. Usted está viendo la diablura que crean los hombres. Y de la historia bíblica para transmitir un mensaje erróneo. Entonces hay gente que se atreven a decir a los cristianos, no, tú estás hablando de una historia de un Jesús, que también hay una historia griega mucho anterior que Jesús. Ajá. Anterior que Jesús. Sí. Mentira del diablo para llevarte a la destrucción y al infierno. ¿Tú conoces uno que haya resucitado? ¿Tú conoces a Zeus en persona? Mohammed no pudo resucitar. ¿Tú conoces a Hércules en persona? Por favor. Ahora yo sí conozco un Hércules en la Biblia llamado Sansón. Que el Espíritu de Dios venía sobre él y se tiraba hasta columna encima con una quijada de un buey.
mató a 1000 hombres de un burro. En la Biblia están los verdaderos superhéroes. Pero el hombre agarra y tergiversa y pervierte, alabado sea Dios, lo que está escrito por Dios. Entonces, hermano Willy, lo que logró Jesús con su muerte: una, darnos vida; otra, arrebatarle la llave de la muerte a Lucifer y del Hades. Alabado sea Dios. O sea, que no hay por qué temer. Jesucristo es que tiene todo poder y toda autoridad. Bendito sea Dios. Ya el cristiano no le teme a la muerte. ¿Por qué? Porque Jesús que tiene es la vida, y cuando usted tiene a Jesús, usted tiene la vida. Y Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios vivo. Por eso Pablo dice, Cristo es ganancia, porque es que nosotros sabemos a dónde vamos, sabemos el regalo precioso, inmerecido, que hemos obtenido por confesar. Así que quiero que entienda, amados amigos y hermanos que me escuchan perfectamente, que Jesús estuvo en el paraíso con aquel mismo hombre que estaba en la cruz, y allí en el paraíso se gozaba con Abraham, con Lázaro y toda esa gente. Y cuando dice que llevó cautivo la cautividad, fue eso. Ya el paraíso no está aquí en la tierra. Jesús cuando se fue al cielo, entregó eso al Padre. O sea, sacó a esta gente de allí, y ahora dice la Biblia que los que duermen en Cristo están debajo del altar, si usted lo busca en Apocalipsis, y aún se comunican con Dios, porque Dios no es un Dios de muertos. Léase el libro de Apocalipsis para que usted vea. Hay una porción importante, ya hablando de este tema. Dice, él fue el primogénito entre los hombres. Esto es importante cuando se va a hablar de la resurrección. ¿Por qué? Porque él fue el primero que resucitó. Y quizá usted diga, no, pero resucitó el que cayó y tocó los huesos de Eliseo. Lázaro resucitó primero que Jesús. Sí, es verdad, resucitaron, pero se murieron y no volvieron a la vida. Porque la resurrección, el primogénito entre los muertos, se está hablando de el primero que haya resucitado sin volver a ver muerte. Porque lo mismo que va a suceder en la resurrección. Sí, lo mismo que va a suceder con ya nosotros después cuando venga. Sí, que los muertos en Cristo resucitarán primero, ya no volverán a morir jamás. Así es. Físicamente. Pero Lázaro volvió a morir, el que tocó los huesos de Eliseo volvió a morir. Sí. Y están esperando la resurrección. Están esperando la resurrección. Sí, alabado sea Dios. Es el primero, el primogénito de entre los muertos, es el primero que resucitó sin ver jamás muerte. O sea, que Jesús no tuvo que ir al infierno para quitarle la llave del Hades y del infierno a Satanás, porque Satanás nunca ha estado en el infierno todavía. Sí. Lo van a echar en el lago de fuego. Satanás no ha estado en el infierno, ni está. Aleluya. Y para quitarle la llave. Dice que él es el príncipe de este mundo. O sea, si él es el príncipe de él es que gobierna aquí, él anda como dueño por su casa. Como perro por su casa. Y lo otro es, aleluya, que no tuvo que hacer eso, no tuvo que predicarle a espíritu encarcelado, porque a los muertos ya que tuvieron su oportunidad para obedecer la ley de Dios y no la obedecieron, ya después de muerto no se le da oportunidad. Es ahora, mientras tú estás vivo, que tienes la oportunidad, y Dios te la da, de recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres, y el único que puede dar vida eterna y darte vida después que tú mueras, porque Él resucitó y venció la muerte y tiene el poder. Él es la resurrección y la vida, le dijo Marco. Pudiéramos decir, Frank, que predicó morir y resucitar. Ya fue, o sea, mostrando que Él tenía el poder, porque Él dijo, yo me quito la vida y yo mismo la vuelvo a tomar. No como muchos que dicen. Nadie puede hacer eso. Sí. Solo Dios puede hacer eso. Así es. O sea, el control, mostrándonos el control que Él tiene sobre eso. De que si Él mismo se quita la vida y Él mismo se la vuelve a tomar, ¿qué será nosotros? Que le aceptemos al Señor. ¡Wow! Tenga paz. Como hijo de Dios, tenga paz. Ande bien delante de Dios. No esté en pecado para que usted no tenga paz, porque huye el impío sin que nadie lo persiga. Cuando usted anda haciendo obra impía, engañando y estafando y diciéndose que usted es cristiano, que usted es luz cuando usted no es luz, siendo infiel a su mujer, a sus hijos, a Dios. Y después embarrándonos todos, porque esa es la cosa. Todito después, todos los cristianos nos embarramos ahí. Entonces, si usted anda así, entonces usted tiene problemas. Pero la Biblia dice que el que sea santo, santifíquese más. Alabado sea Dios. Y el que me ama, guarda mis mandamientos. Y el que tiene el Espíritu de Dios, le es un gozo vivir en santidad, vivir obedeciendo la ley santa y justa de Dios, apartado del pecado, porque Dios nos da esa autoridad y ese poder por el Espíritu Santo para vencer el pecado. Gloria a Dios. Así que venga Jesucristo, que en Él hay esperanza, resurrección entre los muertos. Aleluya. Esto parece una película, pero en verdad no es una película. Hollywood que hace película de esto. Sí, de esto hacen película. Entonces nosotros lo vemos después de que como una película. No, esto es real. Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta la próxima. Shalom. Paz.